Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a aprender la técnica de la racionalización. Pues bien, la racionalización es una operación que consiste en transformar una expresión algebraica irracional, atención a este detalle, en otra parcialmente racional. O sea, no es que transformes una expresión algebraica irracional en una racional, sino en otra parcialmente racional. ¿Qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, si tienes una expresión como esta, luego, mediante una operación, un pequeño proceso se convierta en esta otra. Aunque no lo parecen, estas dos son iguales. Ambas son irracionales, solo que este denominador lo he pasado como que arriba, entre comillas, eso de pasar. ¿Ok? He hecho esa transformación. El denominador ya no es irracional. ¿Cómo sucedió eso? Lo vamos a explicar en unos minutos. Concepto de fracción irracional. Se llama así a una fracción cuando el denominador necesariamente es irracional. Aquí tengo esa expresión. Denominador, raíz de 2, es irracional. ¿Qué es el factor racionalizante? Es una expresión irracional que multiplicado por la parte irracional de la fracción irracional la transforma en racional. Para este caso, tengo mi fracción irracional 1 raíz de 2. ¿Cómo llego a ese 2 de denominador? Fácil, le multiplicas, tú dices, por raíz de 2. Ajá, cuando tú multiplicas raíz de 2 por raíz de 2 te sale 2. Pero para no alterar, al numerador también le multiplicas por raíz de 2. Ya que de esta manera tendrías que raíz de 2 entre raíz de 2 es como si fuese 1. 1 de raíz de 2 por 1 sigue siendo 1 de raíz de 2. Es como si no hubieses hecho nada. Sin embargo, has hecho un montón. Te quedó raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 me sale 2. Ahí está. Esa es la idea. Se trata de deshacerte de la parte irracional, pero del denominador, no de la fracción. ¿Ok? O sea, no de toda la expresión, porque de alguna manera quedó aquí raíz de 2. Pero ya en el denominador no tienes parte irracional. Ese es el detalle. Pues bien, existen muchos casos. Si tengo un monomio, si tengo un binomio, voy a recurrir a mis identidades algebraicas, que ya habíamos estudiado. Casos que se presentan cuando el denominador irracional es un monomio. Ten en cuenta lo siguiente, que el índice es mayor que el exponente del radicando. Como en este caso, por ejemplo, aquí es 2 porque es raíz cuadrada y aquí tiene 1 de exponente. Bien, aquí tenemos nuestra fracción irracional. En este caso, el factor racionalizante multiplica el numerador y denominador y está denominado por. Recuerda que lo más importante siempre será hallar tu factor racionalizante, que nosotros le vamos a denominar como f y le vamos a poner un índice r. Ahí está. Eso va a ser nuestro factor racionalizante. El factor racionalizante es la cantidad que va a multiplicar el numerador y va a multiplicar el denominador, como pusimos en el ejemplo de hace unos minutos. Para averiguar el factor racionalizante aquí es bien fácil, porque lo único que tengo que hacer es restar el índice de su exponente. Tenemos aquí la expresión algebraica. Ya averiguamos cuál es el factor racionalizante. Sí, m menos n. Ponemos de esta forma en el numerador y en el denominador. Recuerda que es como si no hubieses hecho nada, pero como son iguales, es como si fuese 1. Entonces n multiplica de esta manera, pero en el denominador mira lo que ocurre. Cuando yo multiplico lo que está aquí, tengo m menos n más n por propiedades de exponentes. Se van las n's y me quedó como que a a la m. Mira, se cancela, y esto es lo que está pasando. Aquí tengo m y ahí me está quedando a elevado a la m. Se cancela, entonces solo tengo a, que es lo que yo quería. Deshacerme de la parte irracional en el denominador. Vamos a resolver un ejemplo. Ahí está. Tú dices, bueno, voy a averiguar mi factor racionalizante. Una vez averiguado mi factor racionalizante, el resto es sencillo. Muy bien, ¿cómo averiguo mi factor racionalizante? Ya sabíamos, lo que tengo que hacer es restar estos exponentes y listo.
Así es que mi factor racionalizante, voy a poner aquí FR es igual a raíz octava, y aquí pongo A, 8 menos 5, B, 8 menos 3, y aquí pongo C, 8 menos 2. Por lo tanto, voy a obtener una expresión como sigue. Aquí sigue 8, aquí tengo A, 8 menos 5 es 3, B, 8 menos 3 es 5, y C, 8 menos 2 es 6. Eso que está ahí es mi factor racionalizante. Ya cuando tienes tu factor racionalizante, todo es sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es multiplicar a la fracción irracional original por el factor racionalizante aquí y por el factor racionalizante aquí. Así es que eso es lo que vamos a hacer. Tenemos 5 entre raíz octava de a la quinta por b al cubo por c al cuadrado. Vamos a multiplicar por el factor racionalizante, que lo acabamos de hallar precisamente. Raíz octava a al cubo por b a la quinta por c al cubo. Bueno, ya viene la parte más sencilla porque esto lo copio en el numerador y luego voy a multiplicar. Cuando se multiplica es bastante simple porque ahorita vamos a ver. Aquí tengo 5 y aquí tengo 6. Yo no sé por qué he puesto 3 aquí. Es 6. Ok. Esto que está aquí es mi factor racionalizante. Bueno, como les decía, en el denominador va a quedar algo así. Aquí tengo 8. A. Este 5 se suma con este 3. Por lo tanto va a ser 8. Este 3 se suma con este 5. Por lo tanto va a ser 8. Este 2 con este 6 va a ser 8. Eso ya sabíamos de antemano. En el numerador, casi siempre cuando multiplico por el factor racionalizante, y atención a ese detalle, va junto todo. O sea, así. Bueno, este 8 como que se cancela con todo lo que está ahí. Por lo tanto, te va a quedar algo como esto, que va a representar la solución a al cubo, b a la quinta, c a la sexta, y en el denominador te va a quedar simplemente ABC nada más. Listo. Bien, vamos a poner aquí otro ejemplo. Este es el clásico ejemplo. Suponte que tú tengas 2 sobre raíz de 2. ¿Cuál es tu factor racionalizante? Lo único que tengo que hacer es restar, ¿verdad? Si aquí tengo 2 y aquí tengo 1, 2 menos 1 es 1. Bueno, aquí es bastante obvio, simplemente se pone la raíz cuando tengo raíz cuadrada. Por lo tanto, en el numerador me va a quedar 2 raíz de 2 y en el denominador me va a quedar algo así. Se cancela, entonces 2 raíz de 2 entre 2 raíz de 2. Mira lo que quedó a partir de este. No parece, pero es exactamente lo mismo. La idea consiste en, una vez que tú ubiques tu factor racionalizante, multipliques y de frente llegas a esto, para abreviar pasos, ya que el denominador ya sabes que va a quedar y va a tomar esta forma. Bueno, veamos el siguiente caso. Cuando el denominador presenta radicales de índice 2, de las siguientes formas. O sea, tengo binomios. Mi factor racionalizante en el primer caso toma esta forma. Mi factor racionalizante aquí también va a tomar una forma parecida. Y en el 3 va a tomar esta otra forma. ¿De dónde sale eso? De aquí. Creo que va a quedar más claro. Por ejemplo, en el primer caso. Suponte que tú tengas raíz de 5 más raíz de 3. ¿Por quién le multiplicas? Para que esa expresión deje de tener raíces, o sea, sea irracional. Deje de ser irracional, perdón. Bueno, tú dices, voy a aplicar este criterio. A más B, si tengo A más B y le multiplico por A menos B, me va a generar al cuadrado menos B al cuadrado. Y cuando eleve al cuadrado ya no voy a tener raíz. Por lo tanto, mi factor racionalizante va a tomar esta forma. A esto que está aquí le voy a multiplicar por raíz de 5 menos raíz de 3. Esto que está aquí es mi factor racionalizante. Mira lo que va a quedar. Diferencia de cuadrados.
5 menos 3. 5 menos 3 es 2. Ahora, si esto hubiese sido raíz de 5 menos raíz de 3, bueno, le sumas raíz de 5 más raíz de 3. El segundo caso es parecido, porque suponte que ahora tengas así 2, o mejor 12, menos raíz de 5. O en vez de 12, para que no sea tan amplio, tan desproporcionado, le voy a poner 3. Ahí está. 3 menos raíz de 5, ¿cuál sería tu factor racionalizante? Basta que tú veas una raíz y un binomio para que tú pienses en la diferencia de cuadrados. Como ahora es menos, 3 menos raíz de 5 le voy a poner más. Y esto que está aquí va a ser mi factor racionalizante. Por lo tanto voy a tener aquí 3 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Mira, cancelo así. 9 menos 5. Esto es igual a 4. Ahí está. ¿Qué estamos aplicando? Diferencia de cuadrados. El último caso, el tercero, que ellos nos plantean ahí. El tercero, si tú tienes un denominador de esta forma. 1 más raíz de 2, por ejemplo, más raíz de 3. ¿Qué hago acá? Bueno, voy a tomar a este como si fuese un solo término. Entonces, este sería el otro término. O sea, lo tomo así. Puedes poner por aquí un corchete. Por lo tanto, mi factor racionalizante va a adoptar esta postura. 1 más raíz de 2 menos, porque aquí tengo más, raíz de 3. Listo. ¿De aquí qué me va a quedar? De aquí me va a quedar 1 más raíz de 2, todo esto elevado al cuadrado, menos raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿De aquí qué me queda? De aquí te queda 1 más 2 raíz de 2, el doble producto, más raíz de 2 elevado al cuadrado, menos, cancelas, te quedó 3. 1 más 2 raíz de 2, aquí cancelas, te quedó 2, menos 3. Mira, 1 más 2, 3, se va con este y te va a quedar 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 en el denominador, bueno, tendrías que realizar lo que hicimos en el primer caso, o sea, factor racionalizante de monomios, multiplicarle por raíz de 2. O sea, faltaría un paso. Esto que está aquí es el factor racionalizante. ¿Ok? Recuerda que nos estamos refiriendo a fracciones. Para el primer caso, era raíz de 5 más raíz de 3 como fracción, 3 menos raíz de 5 como fracción y 1 más raíz de 2 más raíz de 3 como fracción. Para esos casos, ahí tengo mis respectivos factores racionalizantes. Veamos ejemplos. Me piden racionalizar, lo que está por aquí. Por lo tanto, tú dices, ¿cuál es tu factor racionalizante? Justo lo acabamos de ver, ¿no? El factor racionalizante tendría que ser 1 más raíz de 2 menos la raíz de 3. Así. Así que le voy a dar la forma. Por lo tanto, multiplicamos por el factor racionalizante. 1 más raíz de 2 menos la raíz de 3. Y aquí 1 más raíz de 2 menos la raíz de 3. Así. Bueno, puedes ponerle por acá de repente algo así. Y bueno, en el numerador, ¿qué te va a quedar? En el numerador te va a quedar 4 veces todo lo que está ahí. Casi siempre el numerador queda indicado, o sea, no efectúo la operación. En el denominador creo que ya sabemos lo que va a quedar. Lo vamos a dejar de esta manera y luego ponemos la respuesta que ya la habíamos averiguado. Numerador, tengo 4, 1 más raíz de 2 menos raíz de 3. Y en el denominador, ¿qué tengo? De aquí me sale 3 más 2 raíz de 2. Y de aquí me sale 3. Entonces cancelo esto y me queda 2 raíz de 2. Luego simplifico este con este y me quedo 2. Y vamos a multiplicar por otro factor racionalizante, que sería raíz de 2 por raíz de 2. De aquí me queda que raíz de 2, paréntesis, 1 más raíz de 2 menos raíz de 3. Y en el denominador, raíz de 2 por raíz de 2, me sale 2. Pero recuerda que había un 2
de aquí, que lo voy a poner por acá. Así que ese 2 se cancela con ese 2 y ya tengo la respuesta. Que podría ser la que sigue. Ahora puedo multiplicar para darle otra presentación. Raíz de 2 por 1, raíz de 2, más 2 menos raíz de 2 por raíz de 3, raíz de 6. 2 más raíz de 2 menos raíz de 6. Listo. Esa es la solución. Por lo tanto, reconocemos qué clase de ejercicio es y aplicamos nuestra teoría de factor racionalizante. Vamos a escribir un ejemplo adicional, por ejemplo. Ahí lo tenemos. 4 entre raíz de 6 más raíz de 2. Ya reconocemos el caso, ¿sí? Por lo tanto, mi factor racionalizante va a tener que ser, voy a buscar la diferencia de cuadrados, porque tengo un binomio y tengo raíz cuadrada. Raíz de 6 menos raíz de 2. Ahí ya voy a obtener la diferencia de cuadrados. Por lo tanto, voy a multiplicar aquí por raíz de 6 menos raíz de 2 y en el numerador por lo mismo para que no alterar la fracción. ¿Cuánto me sale en el numerador? En el numerador te va a salir 4 veces raíz de 6 menos raíz de 2. No multipliques, excepto al final si quieres, el consejo que te doy. Luego en el denominador ya sé lo que va a quedar, pero lo hacemos por pasos. No multipliques aquí, siempre déjalo indicado. Mira, cancelo, me quedó 6 menos 2. ¿Cuánto es 6 menos 2? No me digas que es 4 y se va a cancelar con el 4 del numerador. Así es. Esta es mi expresión racionalizada. ¿Qué es lo que he conseguido? He conseguido como que mudar la parte irracional al numerador. Bien. Ahora veamos el tercer caso. Cuando el denominador irracional es un binomio o trinomio con radicales cúbicos. Mira. Así o de esta forma. Para el primer caso, como es un binomio, le multiplico por un trinomio. Recordarás la identidad de binomio por trinomio. Y si aquí tengo un trinomio, le multiplico por un binomio. De tal forma que voy a tener lo que está aquí. Yo sé que tú recuerdas tu identidad notable. Así. Esto que está aquí es A más B. Ahí está el binomio. Y aquí el trinomio. Y si fuese diferencia de cubos, aquí tendrías A menos B. Y aquí tendrías A cuadrado más A por B más B cuadrado. Esa es la idea que vamos a aplicar. ¿Por qué quiero suma de cubos? ¿Por qué quiero diferencia de cubos? Porque tengo aquí raíz cúbica. Como tengo raíz cúbica, si logro generar esto, voy a deshacerme de la raíz cúbica, por lo tanto de la parte irracional. Tenemos un ejemplo aquí. Me dicen racionalizar lo que está por ahí. Ya descubrimos en qué caso nos encontramos. Sí, ya descubrimos. ¿Por qué? Porque tiene raíz cúbica. No puedo aplicar lo de los cuadrados, que se aplica solo cuando tengo raíz cuadrada. Por lo tanto, mi factor racionalizante va a tomar esta forma. Si tengo aquí un binomio, estoy en este caso. Tengo que agregarle un trinomio para que me salga esto. Así es que vamos a hacerlo. Pero tú dices, aquí yo tengo raíz cúbica de 2 menos 1, pero ese 1 lo puedes poner como raíz cúbica de 1. Por lo tanto, creo que ya es más fácil averiguar la componente trinómica. Y aquí sería 2 al cuadrado, ¿verdad? Luego más, multiplico ambos. Me va a quedar simplemente raíz cúbica de 2. Y luego pongo más 1 al cuadrado, o sea, 1. Ahí está. Esto es 4 más raíz cúbica de 2 más 1. Bueno, este es mi factor racionalizante, así que lo copiamos por aquí. Raíz cúbica de 4 más raíz cúbica de 2 más 1. En algunos textos aquí solamente ponen así, mira, factor racionalizante.
y se evitan de copiar todo lo que está ahí. Bueno, obviamente ya lo tienes por separado tu factor racionalizante. En el numerador te va a quedar factor racionalizante. Y en el denominador, ¿qué te va a quedar? Cuando multipliques esto con esto, te queda lo que está aquí. O sea, raíz cúbica de 2, pero elevado al cubo, menos 1, pero elevado al cubo. De aquí descubres que tu solución tiene que adoptar la siguiente forma. Factor racionalizante, mira, cancelas, que esto ya se podía intuir. Por lo tanto, factor racionalizante entre 1, o sea, la respuesta es factor racionalizante. Ya llegado a este punto puedes copiar tu factor racionalizante, que era raíz cúbica de 4 más raíz cúbica de 2 más 1. Ese era tu factor racionalizante y justamente era la expresión racionalizada también, coincidió. En vez de escribir toda esta expresión, pusimos factor racionalizante, factor racionalizante, factor racionalizante y aquí factor racionalizante, bueno, reemplazamos para dar la respuesta. Tenemos aquí el último caso, cuando el denominador es un binomio o polinomio de las siguientes formas. Tienes que recordar tus cocientes notables. Fíjate este producto con este otro, lo que me da. O sea, tenía raíz enésima y ya no tengo raíz enésima. Se presentan de aquí tres casos. Para todo valor de n, luego cuando n es impar y luego cuando n es par. La pregunta puede hacer mención a un denominador con esta característica, entonces tú tendrías que presentar esto como factor racionalizante. O esto que está aquí como denominador de la fracción irracional, por lo tanto, tú tendrías que proponer esto como tu factor racionalizante. De tal suerte que te quede como denominador final a menos b o a más b, según sea el caso. Muy bien, vamos a racionalizar esa expresión. Recuerda bien que uno de los factores es el factor racionalizante del otro, ¿no? Lo que habíamos dicho al principio. Este es el factor racionalizante de aquel y esto que está aquí es el factor racionalizante de este primer término. Nos piden racionalizar lo que está ahí, así es que vamos a trabajar de acuerdo a nuestra teoría inicial. Si tienes raíz quinta de 2 menos 1, vas a multiplicarle por ¿quién? A esto le vas a multiplicar por raíz quinta de 2 a la cuarta más raíz quinta. Fíjate cómo va este exponente haciéndose más pequeño. Y aquí le pongo 1. Empieza con 1 a la 1. Luego viene más. Aquí es 2 al cuadrado. Y aquí es 1 al cuadrado. Más. Aquí es 2 a la 1 por 1 al cubo. Ese 3 está medio raro, así que lo sobreescribimos aquí. Más 1 a la cuarta. Cocientes notables. Todo esto que está aquí es mi factor racionalizante. Le vamos a dar una mejor forma. Puedes poner aquí de repente 16. Bueno, le vamos a dejar 2 a la cuarta. Después hacemos eso, creo. Aquí 2 al cubo más 2 al cuadrado, porque es por 1, recuerda. Aquí tengo 2 más 1 a la cuarta es 1. Pues bien, esto que está aquí es mi factor racionalizante. Así es que vamos a racionalizar. Aquí teníamos 1 raíz quinta de 2 menos 1 por, copiamos el factor racionalizante y ya podíamos intuir la solución. En el denominador me va a quedar simplemente 2 menos 1, ¿verdad? O sea, aquí es
y aquí me va a quedar 2 a la quinta y aquí me va a quedar así. Y en el numerador me va a quedar 1 por todo eso, o sea, raíz quinta. En vez de 2 a la cuarta, ¿qué te parece si ya ponemos 16? Más raíz quinta, ¿qué te parece si en vez de 2 al cubo pongo 8? Luego más raíz quinta, ¿qué te parece si en vez de 2 al cuadrado pongo 4? Más raíz quinta de 2 más 1. Ahora sí, aquí me quedó 2 menos 1. Y en el numerador tengo el factor racionalizante, raíz quinta de 16 más raíz quinta de 8 más raíz quinta de 4 más raíz quinta de 2 más 1. Y en el denominador 2 menos 1. Listo, solución. Listo. En el denominador me quedó 2 menos 1 es 1. Pues bien, recordar nuestros cocientes notables. Bien chicos, hasta aquí racionalización, capítulo importantísimo para lo que viene, que son formas determinadas e indeterminadas, donde haremos una introducción a los límites desde un punto de vista algebraico. Chao, nos vemos. Este denominador lo he pasado como que arriba, entre comillas, eso de pasar. ¿Ok? He hecho esa transformación. El denominador ya no es irracional. ¿Cómo sucedió eso? Lo vamos a explicar en unos minutos. Concepto de fracción irracional. Se llama así a una fracción cuando el denominador necesariamente es irracional. Aquí tengo esa expresión. Denominador, raíz de 2, es irracional. ¿Qué es el factor racionalizante? Es una expresión irracional que multiplicado por la parte irracional de la fracción irracional la transforma en racional. Para este caso, tengo mi fracción irracional 1 raíz de 2. ¿Cómo llego a ese 2 de denominador? Fácil, le multiplicas, tú dices, por raíz de 2. Ajá, cuando tú multiplicas raíz de 2 por raíz de 2 te sale 2. Pero para no alterar su exponente. Tenemos aquí la expresión algebraica. Ya averiguamos cuál es el factor racionalizante. Sí, m menos n. Ponemos de esta forma en el numerador y en el denominador. Recuerda que es como si no hubieses hecho nada, pero como son iguales, es como si fuese 1. Entonces n multiplica de esta manera, pero en el denominador mira lo que ocurre. Cuando yo multiplico lo que está aquí, tengo m menos n más n por propiedades de exponentes. Se van las n's y me quedó como que a a la m. Mira, se cancela, y esto es lo que está pasando. Aquí tengo m y ahí me está quedando a elevado a la m. Se cancela, entonces solo tengo a, que es lo que yo quería. Deshacerme de la parte irracional en el denominador. Vamos a resolver un ejemplo. Ahí está. Tú dices, bueno, voy a averiguar mi factor racionalizante. Al numerador también le multiplicas por raíz de 2, ya que de esta manera tendrías que raíz de 2 entre raíz de 2 es como si fuese 1. 1 de raíz de 2 por 1 sigue siendo 1 de raíz de 2. Es como si no hubieses hecho nada. Sin embargo, has hecho un montón. Te quedó raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 me sale 2. Ahí está. Esa es la idea. Se trata de deshacerte de la parte irracional, pero del denominador, no de la fracción. ¿Ok? O sea, no de toda la expresión, porque de alguna manera quedó aquí raíz de 2. Pero ya en el denominador no tienes parte irracional. Ese es el detalle. Pues bien, existen muchos casos. Si tengo un monomio, si tengo un binomio, voy a recurrir a mis identidades algebraicas, que ya habíamos estudiado. Casos que se presentan cuando el denominador irracional es un monomio. Ten en cuenta lo siguiente, que el índice es mayor que el exponente del radicando. Como en este caso, por ejemplo, aquí es 2 porque es raíz cuadrada y aquí tiene 1 de exponente. Bien, aquí tenemos nuestra fracción irracional. En este caso, el factor racionalizante multiplica el numerador y denominador y está denominado por. Recuerda que lo más importante siempre será hallar tu factor racionalizante, que nosotros le vamos a denominar como f y le vamos a poner un índice r. Ahí está.
Eso va a ser nuestro factor racionalizante. El factor racionalizante es la cantidad que va a multiplicar el numerador y va a multiplicar el denominador, como pusimos en el ejemplo de hace algunos minutos. Para averiguar el factor racionalizante aquí es bien fácil, porque lo único que tengo que hacer es restar el índice de... Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a aprender la técnica de la racionalización. Pues bien, la racionalización es una operación que consiste en transformar una expresión algebraica irracional, atención a este detalle, en otra parcialmente racional. O sea, no es que transformes una expresión algebraica irracional en una racional, sino en otra parcialmente racional. ¿Qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, si tienes una expresión como esta, luego, mediante una operación, un pequeño proceso se convierta en esta otra. Aunque no lo parecen, estas dos son iguales. Ambas son irracionales, solo que